comienza. Tiempos de cambio. ¿Cuántos se gozan de estar en esta noche en la casa del Señor? ¿Cuántos se gozan? Amén, poder estar aquí este primer día de la semana. Amén, hermanos, iniciando esta semana en la casa del Señor, buscando su presencia, adorando y glorificando su nombre y estudiando su palabra. Amén. Así que vamos a abrir allí ya, como dijo nuestra pastora, en el primer libro de los Reyes, capítulo 12, que es donde estamos llevando a cabo este estudio. Gloria al Señor para siempre. Gloria a Dios. Primer libro de Reyes, capítulo 12. Bendito es el nombre del Señor. Amén. El domingo anterior quedamos ¿en cuál versículo? Los hermanos que estuvieron, ¿recuerdan? Bendito el nombre del Señor. El versículo 15. Vamos a leerlo hoy nuevamente. Ese día quedamos en ese versículo, vamos a leerlo. Hoy vamos a leer del versículo 15 al versículo 24. Amén. Voy a leer para todos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas, provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y huir a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 hombres, guerreros escogidos, con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver al reino a Roboam, hijo de Salomón. Pero vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo: habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo: así ha dicho Jehová, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. Puede tomar su lugar en esta hora dando un gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Ya estamos entonces ubicados ahí. Gloria al nombre del Señor. Entonces, así como un pequeño repaso de el estudio del domingo anterior, vimos a Roboam, hijo de Salomón, que fue a la ciudad de Siquén. Amén. ¿Cuántos estuvieron el domingo anterior? Amén. Hay varios hermanos, entonces vamos a contarle a los que no estuvieron. Y resulta que Roboam iba a que lo coronara el resto del pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel le hizo una demanda, ¿cierto? ¿Qué le habían dicho? Le dijeron: bueno, rey, bájenos los impuestos y nosotros lo aceptamos, ¿sí? Y Roboam dice que escuchó al pueblo y le dijo: bueno, vayan y en 3 días vuelvan y les tengo respuesta.
encontrábamos que Roboam le pidió consejo a dos clases de personas. ¿A quiénes? A los ancianos que habían aconsejado a su padre Salomón y a los jóvenes que se habían criado con él. Los ancianos le dieron un sabio consejo, amén. Recuerdan que los ancianos le dijeron, bueno, si usted accede a lo que ellos le dicen y usted les habla con una palabra suave, entonces ellos le van a seguir sirviendo. Y él dice que dejó el consejo de los ancianos y fue y le preguntó a los jóvenes qué opinaban ellos. Y también estudiamos que ellos le dijeron, no, usted cómo va a dejar que ellos pasen por encima suyo, ¿cierto? Usted le va a decir es que su padre fue duro con ellos, pero usted va a ser más duro. Así que mire a ver si le sirven a las buenas o le sirven a las malas. Y que los iba a castigar aún más duro si no le seguían. Y encontramos que Roboam fue el consejo de los jóvenes. Entonces hablábamos la importancia de saber de quién recibimos consejo y saber cuál debemos seguir, ¿cierto? Encontré una frase y me gustó mucho, dice, por causa de su experiencia, las personas mayores generalmente son más sabias que las jóvenes. Generalmente, ¿no? Hay excepciones, pero siempre en su mayoría son más sabias que las jóvenes. Pero por causa de la gran energía de los jóvenes, estos pueden ser caudillos de mucha importancia. Amén. Ellos pueden ser el futuro de la iglesia y son de gran importancia. Pero como regla general es mejor permitir que la sabiduría de los mayores guíe la energía de los jóvenes. Amén. ¿Entendimos esa frase? Sabemos que los mayores, pues por su experiencia, tienen más recorrido, ¿cierto? Saben más. Han pasado incluso cosas que de pronto a los más jóvenes, cuando les suceden, las personas mayores o nosotros que ya somos padres, ya hemos pasado por ahí y tenemos más experiencia. A diferencia de los jóvenes que pues sí tienen mucha energía, tienen mucho vigor, si ellos se dejan guiar por los mayores, en este caso por sus padres, por sus pastores, sus líderes, van a ser de gran importancia también porque ellos van a aprender y el día de mañana pues van a ser de gran bendición, ¿cierto? Decíamos que hay un dicho por ahí que dice que el que no escucha consejo no llega viejo. Y es muy cierto, ¿sí? ¿Verdad? A veces los jóvenes, pues, en su energía, en su vigor, en sus ganas de vivir la vida, no aceptan el consejo de las personas que ya están mayores y le dicen, mire, joven o muchacho, muchacha, piense muy bien las cosas, mire que, bueno, le explican y le aconsejan y el joven a veces dice, no, es que son muy cansones, mis papás son cansones o ese hermano, ese líder es muy cansón, eso no me quiere dejar vivir la vida y no me quiere dejar disfrutar, ¿cierto? Pero cuando los mayores hablan es por algo, amén. Entonces qué bueno que nosotros, a diferencia de Roboam, podamos escuchar el buen consejo, amén. Nosotros sabemos que Roboam no lo hizo así y él pensó que al seguir el consejo de sus amigos no midió las consecuencias, ¿cierto? No midió que eran más las tribus que estaban en contra de él, en pocas palabras, que las que él tenía. Y él decide hacer caso omiso al consejo de los ancianos y decide darle la respuesta al pueblo que los mismos jóvenes le habían entregado, ¿cierto? Que le habían dicho, bueno, vaya y respóndale así al pueblo. Entonces, quedamos en el versículo 15, amén, donde dice, y no oyó el rey al pueblo porque era designio de Dios. Eso fue lo último que miramos de las causas de la división del reino, ¿cierto? La primera era el descontento del pueblo de Israel porque estaban oprimidos. La segunda era un consejo insensato que fue el que le dieron los jóvenes y la otra que vimos fue porque era designio de Dios. Dios ya lo había hablado antes, ¿cierto? Que Él iba a dividir el reino después de que Salomón muriera. ¿A qué se debió esta división? ¿Quién recuerda? Al pecado de Salomón. ¿Y cuál fue el pecado de Salomón? La idolatría. Se apartó
de los caminos de Dios. Se alejó de lo que Dios le había mandado. Él empezó muy bien su reinado. Fue uno de los mejores, de los reyes que más esplendor y riquezas tuvo. Pero dice que con el pasar del tiempo, las muchas mujeres que tuvo alejaron su corazón y lo desviaron de los caminos de Dios. Y empezó a construirles a cada una de sus mujeres, porque eran extranjeras, les construyó templos, ídolos y todo. Y él terminó haciendo lo mismo que ellas. Y ese era uno de los consejos que le habían dado antes, ¿cierto? Cuando el papá le hablaba las cosas, yo creo que le advirtió mucho. Y él, pues ahí ya vemos que se desvía y no termina su reinado como lo había iniciado. Aquí ya entonces estamos hablando del hijo. Y volvemos al momento donde dice que el pueblo se molestó, ¿cierto? Cuando escucharon la respuesta de Roboam, él se molestó. Miramos en el versículo 15, miremos que dice, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías Silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Y en el versículo 24 leemos una parte donde, la segunda parte donde dice, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos los hijos de Israel, volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo, ¿cierto? Entonces vemos que Dios estaba ahí en el asunto. A pesar de las circunstancias, Dios siempre tiene el control de las cosas, ¿cierto? Entonces dice, porque esto lo he hecho yo. Entonces Dios manejó esa serie de eventos, pero Él no hizo que Roboam tomara esa decisión, ¿cierto? Porque Dios a nosotros nos ha dado libre albedrío, ¿cierto? Libertad de tomar las decisiones, de ser obedientes o de ser desobedientes, porque Dios no nos obliga. Él nos muestra a nosotros siempre el camino. Él nos muestra, en la palabra del Señor podemos encontrar cuando Él le da al pueblo de Israel las bendiciones de la obediencia y luego les da las consecuencias de la desobediencia. Les dejó en claro, así como siempre a través de su palabra nos deja en claro también a nosotros cuáles son todas las bendiciones que tiene el que obedezcamos al Señor, pero también cuáles son todas esas consecuencias que van a venir cuando no lo obedecemos. Él nos pone todos, digamos, los dos caminos y nosotros decidimos. Entonces Roboam, Dios no hizo que Roboam, tiene que responder así, no. Él lo dejó que él decidiera. Él podía haber tomado el consejo de los ancianos, era muy bueno, pero no lo hizo, ¿cierto? Entonces, dice que él no hizo que Roboam tomara una acción tan imprudente, simplemente lo dejó tomar la decisión. Entonces, los seres humanos tenemos la libertad de obedecer o desobedecer, de comportarnos sabia o tontamente. Un comentarista decía, un pastor, con una docena de palabras ásperas, Roboam, el torpe dictador, abrió la puerta para muchos años de lucha, debilidad y eventualmente la destrucción de toda una nación. Miremos lo que esta decisión acarreó, hermanos. A partir de aquí, Israel no volvió a ser la misma. A partir de aquí, Israel ya se divide y no vuelve a ser esa gran nación, aunque Dios siempre estuvo ahí pendiente, digamos, de ambas naciones, pero no vuelven a ser los mismos. Amén. Encontramos que Roboam se tenía que relacionar con el pueblo con base en lo que él era, no en lo que era su papá, y eso fue lo que él dijo. Si mi padre los castigó y los tenía con un yugo muy fuerte, pues yo voy a ser peor todavía que él, así que me tienen que servir, en pocas palabras. Y dice que fue necio. Irónicamente, su padre Salomón se preocupó sobre perder todo lo que él trabajó para un sucesor necio. Vamos a mirar allí lo que dice Eclesiastés capítulo 2, versículos 18 y 19. Gloria al nombre del Señor para siempre. Eclesiastés capítulo 2, versículos 18 y 19. Dice: asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. Él ya estaba pensando, porque él no sabía quién lo sucediera,
qué iba a pasar, si iba a ser, aquí acabamos de leer, si iba a ser igual de sabio a él o iba a ser necio. Y todo lo que él trabajó vemos que ahí se cumple. El hijo tomó la decisión equivocada y todo lo que su padre había trabajado, había mantenido a Israel, digamos, unido, a partir de ahí empieza a desmoronarse, ¿cierto? Entonces, miramos que aquí se concreta la división, con lo que el pueblo le responde a Roboam. Amén. La famosa frase cuando le dicen, ¿qué parte tenemos nosotros con David? Ahí le están diciendo, nosotros ya no tenemos nada que ver con David ni con su reino, nada. Dice que los manda cada uno a su tienda y que también le dice, bueno, David ahora provea para su casa. Recuerdan que el domingo pasado vimos que eran esas 10 tribus las que sostenían el reinado, digamos, el reino de Salomón, y por eso era que ellos se sentían oprimidos, porque Judá pues no tenía, estaba exento de esos tributos. Y ellos eran los que sostenían la casa. Entonces ellos le dijeron, no nos va a aliviar la carga, pues ahora mire ustedes cómo buscan quien los sostenga, porque nosotros ya no tenemos parte con ustedes, ¿cierto? Entonces aquí ya definitivamente, en otra ocasión había un hombre que se llamaba Seba, que también había dicho unas palabras parecidas. Allí en el segundo libro de Samuel, capítulo 20, versículo 1, donde también le dicen, ¿qué parte tenemos nosotros con David? Pues vámonos Israel, cada uno a su tienda. En esa ocasión no pasó a mayores esas frases, porque pues David tal vez pudo controlar eso y volvieron a estar juntos todas las tribus. Pero aquí sí ya es definitiva la ruptura de este pueblo de Israel. Amén. Entonces las negociaciones fallaron y la revuelta continuó. Israel dice que se fue cada uno a su casa y dejaron ahí a Roboam. Y si miramos, Roboam dice que se quedó en Siquem, ¿cierto? O sea, él tal vez dijo, eso se están hablando ahí por hablar, tal vez están molestos, pero ellos después van a venir otra vez a mí. Tal vez él pensaba en sí, ¿cierto? No lo tomó muy en serio. Sí, él pensó, ahorita se les pasa, como eso uno dice, ahorita se le pasa. Pero el pueblo no lo tomó así, el pueblo sí estaba hablando en serio. ¿Cómo nos damos cuenta? Miremos allí el versículo 17 dice, pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. El 18 dice, y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos. ¿Y qué le pasó? ¿Qué le pasó a Adoram? Lo apedreó el pueblo, lo apedreó Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en su carro y a huir a Jerusalén. Ahí sí se dio cuenta que estaban hablando en serio. Ahí sí dijo, no, es verdad lo que ellos dijeron y me toca irme, si no a mí también me van a matar. Entonces, dice, la respuesta de Roboam fue recibida con desprecio y la rebelión fue consumada, pero tan silenciosa que Roboam se quedó en Siquem, considerándose el rey de una nación que todavía estaba unida. Y aparentemente no tomó con seriedad la rebelión hasta que sucede la muerte de Adoram. ¿Ustedes saben quién era Adoram? Estaba sobre los tributos. Si miramos allí en este primer libro de Reyes, el capítulo 4, versículo 6, vamos a mirar rápidamente quién era Roboam. El 4:6, quién era Adoram. Dice, a Izar mayordomo y Adoniram. Aquí le llama Adoniram, pero es el mismo, ¿sí? Y Adoniram, hijo de Ada, sobre el tributo. Entonces hay... Y en el versículo 5, el capítulo 5, el versículo 14 también habla de él. Dice, los cuales enviaba al Líbano de 10,000 en 10,000 cada mes por turno, viniendo así a estar un mes en el Líbano y 2 meses en sus casas. Y Adoniram estaba encargado de aquella leva. Entonces él era el que estaba encargado de los tributos y digamos del trabajo que tenían que estar haciendo
los del pueblo de Israel. Y a Roboam se le hizo fácil enviarlo bueno, usted es el que cobra los impuestos, bueno, vaya haga su trabajo como todos los meses. ¿Y qué pasó? Él también pensó que era todo solo una pataleta, digamos, de Israel. Y cuando va a cobrarle los impuestos, entonces el pueblo le cobra, le dicen, usted todavía viene aquí descarado, va a cobrarnos, a seguir cobrando. Le dijimos que no pagamos, y dice que todos lo apedrearon y murió. Y ahí sí Roboam rapidito tiene que huir a Jerusalén. Entonces encontramos que Roboam toma la mala decisión de seguir el consejo de los jóvenes, y aparte de eso manda al hombre menos indicado para que fuera a cobrar. De pronto hubiera mandado otro, hubiera dicho, bueno, vamos a mandarle otro y que les hable mejor o algo así, pero nada, él sigue como en su terquedad, en su necedad, y envía a Adoram o Adoniram, como leímos en los capítulos anteriores. Y aquí es donde él se da cuenta que la política de tipo duro que él dijo que les iba a aplicar no funcionó, y ahora estaba con la tribu de Judá. Dice que se quedó solo con la tribu de Judá. En el versículo 17 dice en las ciudades de Judá. En el versículo 19 dice, así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Eso estábamos diciendo, bueno, hasta ahí ya dejan de ser una sola nación y se convierten en dos, en el reino del norte y el reino del sur. ¿Cuál era el reino del norte? Ya lo hemos dicho en algunas ocasiones. ¿Quiénes eran los del reino del norte? Las 10 tribus, en este caso serían los que se habían rebelado contra Roboam, ¿cierto? Y las tribus el reino del sur, que era la tribu más conocido con la tribu de Judá, ¿cierto? Dice el versículo 20, y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese a la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Vamos a mirar aquí en este versículo, ya recordamos quién era Jeroboam. Jeroboam era el que le había dicho el profeta que le iba a entregar el reino, las 10 tribus. Cuando Salomón supo, él tuvo que huir a Egipto porque Salomón lo iba a matar, pero ahora que Salomón muere, había vuelto y el pueblo lo había mandado llamar para que fuera el vocero. Entonces aquí, después de que le responden eso a Roboam y le dicen ya no más, no cuente más con nosotros, dice que lo mandaron a llamar y lo hicieron rey. Ahora era Jeroboam, el rey de las tribus del norte, o de Israel, que se va a llamar de aquí en adelante, y Roboam era el rey de las tribus del sur o de Judá, que en adelante van a llamarse, cuando nombra a un rey, estamos viendo el libro de los reyes, dentro de poco se empiezan a ver rey por rey en cada nación. Entonces dice, y reinó en Judá, y luego habla de otro, y reinó en Jerusalén, en Israel. Y más adelante encontramos otro Jeroboam. Entonces este vendría siendo el Jeroboam 1. Y más adelante nombra otro como Jeroboam 2. A veces se repetía el nombre de los reyes, pero este fue el primer rey, digamos, que tuvo ya Israel como nación dividida, Jeroboam. Entonces, cuando dice que solo la tribu de Judá fue la que siguió, pues lo está hablando en términos generales, porque en sí dice que él también tenía la tribu de Benjamín y algunos de los levitas. En la ocasión anterior la hermana Mariela también comentaba eso, que a él le siguieron la tribu de Benjamín, la tribu de Judá, los levitas que vivían en Jerusalén. Y cuando Jeroboam empieza porque más adelante vamos a estudiar todo lo que hizo Jeroboam, y dice que se apartó totalmente de Dios. Entonces mucha gente que sabía cómo era que a Dios le agradaba y que toda esa idolatría y que todas esas cosas malas le desagradaban a Dios, pues dice que ellos se fueron hacia donde estaba Judá. Amén. Entonces pues Judá no quedó tampoco tan poquitos, pero a comparación de los otros eran 10 tribus contra prácticamente 2 y media. Amén. Entonces ya dijimos, aquí quedan divididos, y miramos en el versículo 21 que Roboam
después de que se dividen, quiere hacerlos entonces volver. Él sigue empecinado en hacerlos volver como sea. Él sigue terco. Que entonces dice que él se arma, dice, y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín. Mire, aquí ya nombra la otra tribu, 180,000 hombres guerreros escogidos, con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Él seguía en su pensamiento de que no se me pueden escapar. Yo creo que también él pensaba, como decíamos la vez anterior, porque ellos eran los que sostenían la casa de Judá, y él decía, ¿y ahora qué vamos a hacer? Si a este lado quedamos poquitos, y entonces todos los tributos que traían ya no los vamos a recibir, ya ellos van a darle tributo al otro rey que acaban de nombrar. Entonces él, decidido a hacer que el pueblo volviera, dice que se va y busca guerreros, hombres valientes, 180,000 hombres, con el fin de hacerlos volver a él como heredero de Salomón. Pero ¿qué dice? Dice que vino palabra de Jehová a un profeta llamado, el versículo 22, Semaías. Solo se nombra aquí este profeta. Hay profetas que a veces solo se mencionan una sola vez en la Biblia y ya, no vuelven a ser mencionados, pero encontramos que son personas que Dios los mandó a hacer algo y fueron obedientes y lo hicieron. Amén. Entonces dice que vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo: habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá. Ahí ya los está separando, bueno, rey de Judá, al otro rey de Israel, y a toda la casa de Judá y de Benjamín y a los demás del pueblo, diciendo: así ha dicho Jehová, no vayáis ni peleéis con vuestros hermanos los hijos de Israel, volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Ahí el Señor le aclara a Roboam y le dice: bueno, ya, váyase para la casa y no se ponga a pelear, no se ponga a buscar más pleitos, porque esto lo hice yo. Roboam ahí también puede tomar otra decisión, ¿cierto? Él podría haber dicho: no, pero es que ¿cómo es posible? De pronto hasta reclamarle a Dios, porque en muchas ocasiones más adelante vamos a ver al hermano que le corresponda cuántas veces el pueblo de Israel era en cantidad pequeño en contra de grandes multitudes de ejércitos enemigos, y cómo Dios peleó por ellos, ¿sí? Entonces aquí de pronto no podemos decir: ay no, Roboam tenía unos poquitos y el otro pueblo tenía muchos, era fijo que perdían. No, porque muchas veces el pueblo de Israel era el que tenía menos cantidad de guerreros y el otro pueblo hasta los duplicaba o más, los triplicaba en cantidad, pero Dios era el que peleaba por ellos y les daba la victoria. O sea, era milagroso como el pueblo de Israel muchas veces, siendo menos, ganaba, le ganaba a otros que eran más o que tenían más experiencias en la guerra, porque si vemos el rey David tenía mucha experiencia en la guerra. Yo creo que él preparó a sus hombres, sus guerreros, los que estaban con él fueron los valientes de David, ¿cierto? Pero Salomón no tuvo que así salir a pelear en ninguna batalla. Entonces, ¿qué podía haberle también enseñado a su hijo Roboam a pelear? O sea, si todo ese tiempo fue un tiempo de paz, de prosperidad, ¿cierto? Entonces Roboam pues no tenía ninguna experiencia tampoco en decir: vamos a salir a la batalla. Pero Jeroboam, el rey que ahora era de Israel, él sí, porque él dice que era valiente y él estaba a cargo de la casa de Efraín. Entonces podemos mirar que a pesar de la división, primero, la línea de David no se rompió. ¿Por qué sería que la línea de David no se rompió? ¿A qué se debía? A la promesa de Dios. Dios de todas maneras le había dicho: bueno, siempre va a haber, por cuanto usted fue así, dice que fue conforme al corazón de Dios, nunca va a faltar descendiente tuyo en el reino, ¿cierto? Que esté dirigiendo. Entonces, a pesar de que quedaron tan poquitos, sabemos que hubo lámpara, digamos, encendida de la descendencia de David, y que ambos reinos fueron pues amados de Jehová, porque él estuvo pendiente de los dos, ¿cierto? Cuando venían enemigos de otros lados a atacarlos y ellos clamaban a Dios, Dios les respondía, Dios los peleaba por ellos. Dice que también, tanto al uno como al otro, les hizo grandes maravillas
y los juzgó, también los castigó por sus pecados, y dice que nunca les faltó profeta que les estuviera hablando tanto a Israel como a Judá cuando se apartaban de Dios. Nunca les faltó profeta que los estuviera llamando al arrepentimiento, al igual que en estos tiempos el Señor siempre nos sigue hablando. Dice la palabra del Señor que siempre va a ser así, que siempre va a haber alguien que nos esté hablando para que nunca de pronto vayamos a decir, no, a mí nadie me dijo, a mí nadie me llamó la atención nunca. No, porque la palabra del Señor es clara y siempre nos está advirtiendo, nos está enseñando cómo conducirnos, pero también advirtiendo que no nos debemos alejar de los caminos del Señor. Quería que miráramos algo. Jeroboam, ya, bueno, después de que dice el versículo 24, porque esto lo he hecho yo, ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. Por fin Roboam hace algo sabio y fue oír la palabra de Dios, ¿cierto? Donde él se vaya a pelear contra el pueblo de Israel, les ganan. No le hubiera ido bien. Ahí hasta había muerto, no había podido seguir reinando. Dice que siempre reinó, creo que 17 años. Más adelante lo vamos a ver. Pero donde él haga eso, total desobediencia a Dios, ¿cierto? ¿Cuántas veces? A veces, a pesar de que de pronto no era lo que él pensaba, porque él está dispuesto a ir a pelear, pero él escuchó ese mensaje que Dios le envía a través del profeta Semaías. Entonces dice, Roboam y su gente escucharon la palabra del Señor. Cuando sabemos qué piensa Dios, debemos someternos por más que a nuestra mente sea molesto. O sea, por más que como que no estemos de acuerdo, pero ¿por qué Dios me manda a decir esto? ¿O por qué como que esto no me quiere salir así? Porque Dios sí conoce todas las cosas, amén. Y Dios sabe qué nos conviene y qué no nos conviene. Entonces, cuando Dios nos habla algo, hermano, cuando Dios nos advierte algo, es mejor que nosotros obedezcamos, amén, por beneficio de nosotros mismos, porque es que Dios, como decíamos, nos dio la libertad de obedecer o desobedecer, pero a la hora del té, los que vamos a salir ganando si obedecemos, ¿quiénes somos? Nosotros mismos, porque Dios, si le obedecemos, Él sigue siendo Dios, sigue teniendo el poder, sigue siendo soberano, y si no le obedecemos, nosotros vamos a sufrir las consecuencias que esto acarrea. Amén, hermanos. Entonces yo creo que hoy vamos a dejar hasta ahí. Hoy fue más cortico porque el domingo pasado pues me extendí un poquito, y vamos a dejar para poder mirar bien quién fue Jeroboam, para no dejar de pronto un pedacito, y qué fue lo que él cometió, porque al igual que Salomón, él fue escogido. Dios mismo fue y lo escogió a través del profeta Ahías. Le da la profecía y le dice, bueno, a usted se le van a entregar 10 tribus y le voy a dejar 2 a David. Pero para el próximo domingo, si Dios lo permite, vamos a mirar qué fue lo que hizo Jeroboam y qué decisión también toma él en su afán de querer, de pensar que de pronto se le iba a desertar el pueblo. Empieza una serie de errores que comete, tanto que más adelante él fue una referencia para Israel del rey que introdujo aún más pecado al pueblo de Israel. Si Salomón lo había introducido y había hecho imágenes y había metido idolatría, Jeroboam le ganó. Entonces siempre más adelante cuando menciona, dice, así como Jeroboam lo había hecho cuando se hizo desviar al pueblo de Israel. O sea, él fue una pauta también importante para que el pueblo de Israel se desviara de una manera que con el tiempo fue destruido. A pesar de que eran tantos, por su desobediencia, por su desvío, si nosotros miramos cada vez que vayamos a analizar los reyes, fueron más los de la tribu de Judá que obedecieron que los de la tribu los del reino de Israel. Siempre los reyes fueron muy pocos los que en Israel pues se volvieron a Dios, sino que ellos siempre fueron como el lado opuesto. Y a pesar de que Judá tuvo reyes que hicieron lo malo, dice la Biblia, hicieron lo malo delante de Dios, después de ellos se levantaban los hijos, y en muchas ocasiones esos hijos decidían cambiar el rumbo de esa nación y no ser como sus padres habían hecho. Tomaban la decisión de volverse a Dios, y el pueblo otra vez era levantado, otra vez era visitado por Dios y era restaurado. Entonces
vemos la importancia cuando nosotros tenemos que tomar decisiones. Amén, hermanos. Lo importante de escuchar la voz de Dios, de escuchar su palabra, porque como decíamos, a pesar de que a veces como que no nos parezca o no estemos muy de acuerdo, Dios sí sabe por qué nos dice las cosas. Dios sí sabe por qué nos quiere enseñar o nos quiere mostrar este camino por donde debemos andar, y a veces el Señor nos dice, bueno, no, es que es por aquí, y uno como que, pero ¿por qué? Ahí me parece que por allá es más fácil, pero el Señor sabe por qué es que nos dice. Amén, hermano. Entonces yo le invito para que se coloque sobre sus pies y vamos a darle gracias a Dios por estos cortos momentos que hemos podido estudiar su palabra, y a pedirle que nos ayude cada día para que podamos dejarnos dirigir por Él, que podamos escuchar su palabra sabiendo que todo lo que Él quiere para nosotros es para nuestra propia bendición, es para nuestro bien. Amén. Así que cierre sus ojos, hermano, y vamos a darle gracias a Dios porque Él es bueno, porque Él nos quiere enseñar cada día lo que debemos hacer y cómo debemos actuar para agradarle. Maravilloso Rey de gloria, te bendecimos, oh Dios, y te glorificamos. Te damos gracias, Señor, porque tú siempre estás pendiente de nosotros. A pesar de que en ocasiones, Señor, tomamos malas decisiones, a pesar de que a veces te desobedecemos, tú estás siempre ahí esperando que nosotros nos volvamos a ti, Señor, nos arrepintamos, y tú estás dispuesto a perdonarnos, oh Dios. Gracias porque tú a través de tu palabra nos muestras tu camino, nos muestras cómo debemos actuar, cómo debemos, oh Dios, dirigirnos. Ayúdanos cada día para escuchar tu voz, para escuchar tus palabras, oh Dios mío, que encontramos aquí en este libro maravilloso. Oh Dios maravilloso, ayúdanos siempre para que nuestros oídos sean sensibles a tu voz, para estar dispuestos a obedecerte, aunque a veces, Señor, no entendemos, oh Dios mío, las situaciones, pero que siempre podamos, oh Dios, estar dispuestos a agradarte, Señor, a hacer tu voluntad, oh Dios, a hacer lo que tú quieres que hagamos, oh Dios mío, porque sabemos que tú, Señor, mientras dirija nuestras vidas, mientras dirija nuestros pasos, Señor, nos vas a guiar, es a la bendición, nos vas a guiar a cosas mejores, porque tú quieres, oh Señor, solo el bienestar para nosotros. Padre, te damos gracias por cuidarnos, te damos gracias porque podemos estar aquí en tu casa y sabemos que eres tú el que has sostenido nuestra vida, a pesar de tantas circunstancias que han venido a nuestra vida, Señor, ahí has estado tú, y hasta hoy, Señor, tú nos has guardado. Ayúdanos a seguir tus pisadas, a saber cómo, Dios mío, debemos comportarnos, cómo debemos actuar, cómo debemos hablar, cómo debemos reflejar siempre tu presencia en nuestra vida y dar testimonio, Señor, de lo grande y maravilloso que tú has sido con nosotros. Oh Dios, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Padre bueno y eterno, y damos gloria y honra a tu nombre, porque solo tú eres grande y porque solo tú eres digno de ser exaltado, de ser bendecido y de ser glorificado. Aleluya. Bendecimos y adoramos tu nombre. Gracias, Señor. Damos gracias a Dios, hermano, por esos momentos que hemos podido estudiar su palabra. Si el Señor lo permite y a Él le place, pues continuaremos ya el otro domingo para terminar este capítulo 12 del primer libro de Reyes. A todos los que estuvieron con nosotros siguiéndonos a través de Tiempos de Cambio, Dios les bendiga de una manera especial, y los esperamos nuevamente el próximo sábado y el domingo a las 6 de la tarde. Bendito el nombre del Señor. Esperamos que este programa haya sido de su total agrado. Dios los bendiga. Esperamos que este programa haya sido de su total agrado.
Dios los bendiga.